Buenas noches, profe. Mi nombre es Luna Pérez Campo y en este video voy a hablar un poco sobre el derecho internacional público basado en el documento. En estos minutos voy a explorar más que todo como su evolución a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus principios fundamentales y cómo se está aplicando actualmente, hoy en día, digámoslo así. Voy a dar un concepto más o menos que es el derecho internacional público. El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estado y Estado, ¿cierto? Y también se podría decir que con los sujetos de la comunidad internacional. Este tiene una pequeña diferencia del derecho interno de cada país, ¿cierto? Porque el derecho internacional público opera en un contexto donde existe un poder legislativo centralizado, no existe. Y tampoco un sistema judicial, digámoslo así, como obligatorio para todos estos estados. Ahora voy a hablar un poco sobre su evolución histórica a través del tiempo. Ha tenido, digamos, un notable cambio o evolución, digámoslo más así. Empecemos hablando, en esto podemos encontrar el derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico es ese como el que solo se encuentra o está basado en la soberanía absoluta de cada estado o de los estados y sobre todo que tiene un principio que dice de la no intervención en asuntos internos de cada país, ¿cierto? Más o menos predominó hasta el siglo XX, mientras que el derecho internacional contemporáneo surgió tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU, que fue en 1945. Si bien sabemos que tiene unas grandes características que podríamos decirlos que serían como o principios, que son como la prohibición del uso de la fuerza, la promoción de la cooperación internacional y sobre todo la protección de los derechos humanos. Un ejemplo actual de esto sería la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el año 2022, ¿cierto? Esto fue como una gran respuesta, digámoslo así, por parte de la ONU y otros organismos internacionales que dijeron que no estaban de acuerdo con estas acciones. Entonces decidieron como condenar esta acción como parte de la violación del derecho internacional, ¿cierto? Porque si bien sabemos que fue creado para un cumplimiento y no sé, se incumplió, digámoslo así, como estos principios o digámoslo también como derechos. Ahora voy a hablar un poco sobre las fuentes del derecho internacional público. Estas fuentes las podemos encontrar o están enumeradas, digámoslo así, como en el artículo 38 del Estatuto Internacional de Justicia. El primero podríamos decir que es los tratados internacionales, que son los acuerdos formales que se dan entre los estados. Un ejemplo de sería cuando se dio el Acuerdo de París sobre el cambio climático en el 2015. También podríamos, como segundo, decir la costumbre internacional. Esta práctica se convirtió o es como la práctica generalizadora aceptada o fue aceptada como derecho. Entonces esto dio cavidad, digámoslo así, a la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones entre estados o relaciones internacionales, digámoslo así, ¿cierto?
También tenemos como tercero los principios generales del derecho, que serían como los principios más comunes de los sistemas jurídicos nacionales, como es el principio de la buena fe. En el cuarto tenemos la jurisprudencia y la doctrina, que estas son decisiones, o más que todo como decisiones y opiniones al mismo tiempo, de expertos sobre el derecho internacional público. También tenemos principios básicos en el derecho internacional público con el contemporáneo. Este es como digámoslo así, como el encargado, no, sino como está sustentada más que todo por tres estructuras sociales. Pero si bien sabemos que son estructuras sociales internacionales, la primera sería la estructura relacional, que es como es ese punto o la encargada o basada, digámoslo así, en la soberanía y la igualdad entre estados. Pero aquí derivan muchas cosas, como es la relatividad del derecho convencional, la reciprocidad, el carácter dispositivo y el particularismo. También tenemos como segundo punto, digámoslo así, de esta estructura, serían la estructura institucional, que es como la encargada o basada en la cooperación a través de organizaciones internacionales como es la ONU, la OTAN o la OMG, ¿cierto? La tercera estructura sería como la estructura comunitaria, que es más que todo encargada o alineada, digámoslo así, en la solidaridad y la protección de intereses colectivos, también como la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Esto es como trata este punto de la tercera estructura. También tenemos actores y desigualdades en el derecho internacional público, ¿cierto? En el derecho internacional público vamos a encontrar muchas cosas al mismo tiempo. Ahora voy a hablar un poco sobre los actores y desigualdades en el derecho internacional público. Aunque en la teoría se diga, más que todo, digámoslo así, que todos los países según son iguales, digamos que están como con el mismo rango, digámoslo así, eh, ante el derecho, se dice esto, digámoslo así, en el derecho internacional, pero en la realidad o en la práctica se ven grandes desigualdades. Un punto de estos que podríamos como analizar o comparar son los 5 miembros que permanecen en el Consejo de Seguridad de la ONU, que está conformado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que tienen un gran poder en el veto, ¿cierto? Lo que les otorga una gran influencia desproporcionada. También nos damos cuenta que como son grandes potencias, tienen una influencia significativa en la creación de normas internacionales, específicamente como en el área del comercio y la propiedad intelectual. También tenemos, además de estas, en las últimas décadas se ha como analizado o aumentado la importancia de los autores no estatales como lo son las organizaciones no gubernamentales, que es la ONG. También tenemos las empresas multinacionales, que también las organizaciones internacionales regionales como la Unión Europea, y también encontramos
un poco más de eso. Hablemos ahora de los desafíos actuales con el derecho internacional público, los desafíos que se ven o está presentando el derecho internacional público, y son numerosos y sobre todo porque es, digámoslo así, en todo el mundo. Empecemos hablando con la tensión que se encuentra entre el universalismo y el particularismo. No, digamos que nos podría surgir una pregunta, que si deberían las normas internacionales aplicarse de manera uniforme a todos los estados o, o deberían adaptarse a las particularidades culturales y políticas. Esto, o sea, es una pregunta que deja mucha duda o mucha inquietud. Cierto, también en este se presenta la globalización de la interdependencia, que este es como la economía, la protección del medio ambiente y la regulación de empresas multinacionales que obligatoriamente, digámoslo así, requieren una respuesta global coordinada. También encontramos nuevas tecnologías, que es como el ciberespacio, la inteligencia artificial, las biotecnologías que plantean desafíos regulatorios sin precedentes, y algo muy actualmente que se presenta en todo el mundo, que son las crisis humanitarias, que son los conflictos armados, las inmigraciones masivas, las pandemias que se han presentado, que ponen a prueba la capacidad del derecho internacional público para proteger a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ¿cierto? Y como conclusión de todo lo dicho, tengo algo como muy importante. Si bien sabemos que el derecho internacional sigue siendo como ese marco esencial para regular las relaciones entre Estado y Estado, ¿cierto? Pero, ¿cómo decirlo? Pero sin embargo, hemos visto que nos enfrentamos a muchos desafíos muy complejos, muy significativos, que podrían ser como la desigualdad de poderes entre estados, y bien lo sabemos, la falta del cumplimiento de los principios en este derecho internacional, los principios fundamentales. También se encuentra la necesidad de adaptarse a nuevos cambios, a nuevos problemas globales que se presentan cada día. Y en el futuro del derecho internacional, dependerá de la capacidad que se tenga como comunidad internacional, o sea, es como entre todos, eso dependerá de todos, poner como el granito de arena para encontrar esos consensos, para fortalecer instituciones globales, para promover una cultura de respeto y sobre todo por el derecho internacional. Y como tengo una frase que me gustó de Hal Kenzel, que dice: la paz a través del derecho. Gracias por ver este video, espero que les guste, y esto fue todo por esta tarde.